Dios los bendiga, hermanos amados. Bueno, estamos otro jueves más para dar palabra del Señor y poder saber que la palabra es poderosa. Porque sin la palabra no podemos tener nada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es todo. Es un privilegio, al menos para mí, naturalmente, y que para muchos también es en esta tierra tener el privilegio de sentir al Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo. Hermanos amados, yo hoy quiero predicar en este jueves, que es jueves de sanidad y liberación, de este Espíritu Santo poderoso que sana, libera y es todo en nuestra vida. Todo en nuestra vida. El Espíritu Santo, anteriormente en el Antiguo Testamento, decían Espíritu de Dios, que no todos lo tenían. Eran hombres muy seleccionados que podían tener el Espíritu de Dios. Pero cuando vino el Señor Jesús, al nuevo pacto, dio al Consolador, a ese Espíritu Santo que nos acompaña en todas las cosas. Él es una persona que está con nosotros. Solo tenemos que creer y confiar en Él. Primero en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confiar y creer. Entonces, creyendo es todo. Lo que creemos lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Esos ojos que, cerrándolos, podemos ver lo que estamos esperando y pidiéndole a Él, que Él intercede por nosotros y nos da esa victoria, esa sanidad, esa liberación de todos nosotros. Y ya estaba profetizado antiguamente por esos profetas tan usados por Dios, estaba profetizado porque el Espíritu de Dios era solo para el pueblo de Israel. Hoy al pueblo de Israel celestial. Y estaba para ellos nada más. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino a dar la vida por la humanidad. Y pudimos nosotros como gentiles recibir esa unción divina del Espíritu Santo como se manifestó en el capítulo de Hechos capítulo 2. Ahí empezó la gran victoria, la gran bendición para un hombre o para una mujer. La gran bendición que se manifestó, que cumplió con el Consolador que Él había prometido. Y estos profetas habían ya anunciado el Espíritu Santo de Dios. Muchos los profetizaron, pero a mí el que más me llegó muy profundo fue el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Y si me quieren acompañar, por favor, a Ezequiel capítulo 36, vamos a leer del versículo 25, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, búsquelo tranquilo. Ezequiel, versículo 36, capítulo 36, versículo 25. Esto tiene una profundidad muy grande, una revelación hermosa de aquellos tiempos. Y dice así la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjese que acá ya está anunciando el bautismo en agua. El bautismo en agua. Yo estoy predicando porque para la iglesia nuestra están todos bautizados, todos por inmersión fueron bautizados para que lo que quedó en esas aguas salen puros y limpios. Y aquí estamos viendo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26.
os daré corazón nuevo. Mire, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. Mire qué bendición. Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón de piedra, naturalmente, es duro. Y os daré un corazón de carne, dice la palabra del Señor. Versículo 27. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire usted, mire qué bendición. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, Señor, por esta profecía que se cumplió. Se cumplió cuando llegó el Mesías, llegó el Hijo de Dios. Era Dios aquí en la tierra, hecho hombre. Y tenemos esta bendición tan grande, de la bendición de que Él cambia el corazón del hombre. Es un encuentro personal, Él no se lo niega a nadie, el Espíritu Santo. Lo tenemos que anhelar, anhelar. Es algo que no se puede explicar. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Es el Espíritu Santo que se manifiesta de varias maneras. En fuego, en viento, en aliento, en soplo. Aliento de vida. Amén. Aliento de vida. Más en estos tiempos que estamos viviendo, el aliento, el soplo del Espíritu Santo. Hoy todo aquel que tiene una enfermedad, tiene un problema, tiene COVID-19, va a sentirse seguro de que va a aspirar el soplo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Va a aspirar el soplo del Espíritu Santo. Ese soplo que va a aspirar a los pulmones, va a llegar a su corazón, va a llegar a su alma, va a llegar a donde lo más profundo de su espíritu. El espíritu es la profundidad que está en los huesos, Y ese Espíritu Santo, si llega hasta los tuétanos, imagínense, la palabra llega, y el Espíritu Santo, que es el que ministró, dirigió para hacer este libro santo, este libro hermoso. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, por eso, la poderosa obra del Espíritu Santo es muy, muy grande y beneficiosa para nosotros. Ay, Señor. Entonces, acá Él le promete esto al pueblo de Israel. No solo lo material, le estaba prometiendo lo celestial. Lo celestial. El Espíritu Santo es el que te va a conducir, te va a prosperar, te va a respaldar. Es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, Israel no solo estaba convencida y creía en lo material, pero por eso no todos tenían el Espíritu Santo, no todos. Entonces, hoy sí, hoy tenemos la posibilidad todos de tener el Espíritu Santo, hermanos amados. Entonces, quiero decir que somos transformados y darle poder para hacer su voluntad en nuestra vida. Entonces, esto es lo que más queremos tener con el Señor, este Jesucristo. Con este Jesucristo que vino para que nosotros podamos tener este gran privilegio, hermanos. Ese privilegio tan, pero tan grande. Y le dio la palabra a sus discípulos. A sus discípulos. Lo mismo hoy nos da la palabra a todos nosotros. A todos nosotros nos da esta palabra. Que Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. Miren, aquí lo confirma la promesa. Esta promesa, como tantas promesas del Espíritu Santo que iba a venir, están ya, Él estaba ya en la tierra. Ya estaba para darnos a conocer y darnos a entender lo que era el poder del Espíritu Santo. Es todo, es todo. Es todo, lo tenemos que anhelar. Usted lo puede bautizar el Espíritu Santo en la oración, en el lloro, en el quebranto del Espíritu Santo. Es pedirle a Él. Por eso nos dejó ese Consolador el Señor Jesús. Él nos prometió y lo dejó. Si me quieren acompañar, por favor, al Evangelio de Juan 14, por favor.
Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 15. 15, hermanos amados. Aquí se cumple la promesa que estaba dada para que se cumpliese ese día, que nadie se moviese de Jerusalén, porque ahí venía, cuando Él se iba, nos iba a dejar, no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a dejar con el Espíritu Santo. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a empezar del versículo 15. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, nos dé enseñanza. Y dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os daré, mire usted qué cosa hermosa, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Esta palabra, que esté con vosotros para siempre, está hablando Jesús. Quiere decir que va a estar para siempre, por la eternidad. Y dice, el Espíritu de verdad, versículo 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Este era aquí Jesucristo, que estaba con el Espíritu Santo, el Padre mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban los tres con Él, porque dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, mora con vosotros. Y mire, aquí está la otra respuesta, y estará en vosotros, estará en vosotros. Quiere decir que mientras estaba con los discípulos, Él estaba ahí, pero y estará en vosotros. Y dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué privilegio tan grande, hermanos. Qué privilegio tan grande. Y dice el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es la vida eterna. La vida eterna, hermano. Mire cómo la palabra lo declara, lo revela la palabra. Voy a leer de nuevo, nuevamente el versículo 19. Y dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Mire usted qué bendición. Le está hablando a sus discípulos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es la vida eterna. Versículo 20. Y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire qué promesa nos da. ¿Dónde vamos a ir cuando partamos de esta tierra? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a estar con Él, pero ya lo tenemos aquí viviendo nosotros, viviendo con el Espíritu Santo, que es la vida eterna, dentro de nosotros. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué bendición, hermano. Qué bendición tan grande. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Qué promesa, hermanos amados. Qué promesa. Qué promesa. Él vino a ser morada aquí, vino a morar con nosotros, con los que estaban en esos tiempos, vino a morar Él, y acá nos promete que haremos morada con Él allá en la eternidad. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiere decir que los tres son uno, para la gloria de Dios. Versículo 25, más en estos tiempos que estamos viviendo, apocalípticos,
y estamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra, versículo 25. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos amados, en este tiempo, el único que puede sacar el temor, el miedo, es el Espíritu Santo de Dios. No se nombra nunca el Espíritu Santo en muchos lugares. No se lo nombra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo. Es todo. En una iglesia, que se manifiesta el Espíritu Santo. Hay sanidades, hay liberación, hay manifestación del Espíritu Santo. De muchas formas se manifiesta el Espíritu Santo, con olor grato a perfume, con viento dentro de la iglesia. Bautiza en lenguas. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre, qué bueno eres. Entonces, quiere decir que esto nos enseña a nosotros. Mire, el apóstol Pablo había ido a Éfeso y había 12 hombres, 12 que ya habían sido bautizados, pero por inmersión, y no le habían hablado del Espíritu Santo. Donde tú estás, donde tú debes estar, el Espíritu Santo es el que es todo en la iglesia. Ese Espíritu Santo es todo. Mira, acompáñenme por favor para ver lo que dice. Porque en la palabra de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad de Éfeso, como le dije recién, preguntó a los discípulos. Allí le preguntó, ¿recibiste al Espíritu Santo? Le preguntó eso. ¿Recibiste al Espíritu Santo? Cuando creíste, mire usted lo que cuando creíste, le dijo. Y ellos saben que le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que predicar del Espíritu Santo. Siempre darle lugar al Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en lo que fuera, tenemos que saber que el Espíritu Santo está con nosotros, con nosotros. Ay, Señor, mira, acompáñeme a Hechos, por favor, 19, así, Hechos 19, por favor, para que me respalde la palabra de lo que estuvimos hablando. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. La palabra es hermosa tenerla en la mano, porque Dios nos va revelando. Porque muchas veces, ¿sabe las veces? Mire, de 35 años que estoy en el camino, pero de 21 de pastor, hermano. Las veces que he escuchado, pastor, no entiendo la palabra. No se lee la palabra como un libro común. La palabra tiene una profundidad divina. Hay que pedirle, decirle al Señor, Señor, dame revelación de lo que me estás mostrando, de lo que estoy leyendo, porque el Señor habla por el Espíritu Santo, habla por la palabra para nosotros, por la palabra. Entonces dice así, Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, no está hablando de hallando personas ni alguien que estaba
en el atrio. No, ya eran discípulos. Mire usted, eran discípulos. Y hoy quizás muchos, puede haber discípulos que tampoco fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hoy puede pasar lo mismo. ¿Pero por qué, pastor? Porque no le dieron lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se busca congregándose. No podemos congregarnos naturalmente ahora, pero ya vamos a poder congregarnos, pero estamos congregándonos así, virtualmente. Virtualmente nos estamos congregando. Y esta palabra entra a su hogar, entra a su casa. Tiene el culto dentro de su casa, tiene el culto. Entonces, mire, y dice, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, que ya eran discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire usted, ¿cuántas veces he escuchado? Yo creo, en Dios yo creo, pero el corazón lo conoce solo Dios. Si tú no crees, no puedes ser bautizado por el Espíritu Santo. No puedes. Entonces eso pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, vino Jesús y le dijo, no, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Y cómo? Haz ahora lo que tienes que hacer. Tú bautizas, pero por agua, por inmersión. Y el que viene detrás de mí, dijo Juan, bautizará en el Espíritu Santo. Entonces yo voy a leer nuevamente el versículo 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si no crees, dudas, no puedes recibir nunca el Espíritu Santo. Porque lo haces a Dios mentiroso, a Jesús y al Espíritu Santo, porque no creíste, dudaste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos lugares hay hoy en el mundo? Hoy en el mundo que no saben que el Espíritu Santo está como en la iglesia primitiva. Como en la iglesia primitiva tiene que estar hoy el Espíritu Santo, porque es el que hace los milagros. Es el que respalda la iglesia, el que sostiene la iglesia para la gloria de Dios. Cumplimos 17 años el 12 de octubre de esta iglesia Vida en Jesús. Las cosas y los milagros que se han visto. Los milagros que se han visto. 17 años y 4 aquí. 4 años aquí donde yo estoy sentado en este lugar, en este comedor de esta casa empezó la iglesia. Aquí empezó. Se ponían en la escalera, ahí en la escalera y todas las sillas aquí, los bancos aquí. 4 años y medio aquí. Aquí nació la iglesia. En la casa de Juan Marco, que tengo un hijo que se llama Juan Marco. Amén. Como empezó la iglesia primitiva, donde oraron. Y mire usted, oraron en la iglesia de él porque Pedro iba a ser ejecutado. Y vino un ángel y abrió, le sacó las cadenas y abrió las puertas y... ¡Qué hermosura, hermano! ¡Qué hermosura! Yo siempre me pongo en el lugar del personaje, como si estuviera Pedro y que usted sabe lo que aparezca un ángel, lo saque en libertad, lo saque de dentro de la cárcel, porque en una casa estaba la iglesia, en una casa, era en la casa de Juan Marcos. Y vamos al versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, para la gloria de Dios. Lo que habrá sido eso, el respaldo que tenía Pablo por el Espíritu Santo, hermanos amados. Ay, Señor, tú eres muy bueno, Señor, muy bueno, muy bueno. Entonces quiere decir que es el primer lugar que le tenemos que dar en nuestro hogar, en la iglesia, al Espíritu Santo, hermano. Más en este tiempo, es cuando más necesitamos del Espíritu Santo. Hablar con Él. Gloria a Dios. Es lo que más puede tener más grande, al menos un hombre o una mujer, ser bautizado por el Espíritu Santo. Es un quebranto que no se puede explicar. Un lloro, un quebranto que no se puede explicar, porque uno ha llorado en el mundo por muchas cosas, de chico llorado, pero ese es un quebranto que no se puede explicar, lo tiene que percibir usted y saber como muchos lo han percibido y lo han tenido a ese quebranto, un quebranto divino, hermanos, un quebranto pero que no se puede dar a conocer, no se puede, tiene que ser personal, muy personal. Mire, vamos a ver en primer lugar también la palabra espíritu. La palabra espíritu es traducida del término griego neuma, con P adelante, neuma, pneuma, que además quiere decir viento, aliento, espíritu, soplo, y la palabra santo. Hoy vas a recibir el soplo de Dios en su enfermedad, en su casa y en el lugar donde pueda estar usted. Entonces, quiere decir santo, que es traducida término en griego, hagios, que además significa puro, sagrado, consagrado, naturalmente, consagrado a Dios, según la Biblia. Por eso, hermanos amados, es cuando más necesitamos hoy, en este fin que se acerca. Este fin que se acerca, hermanos. Tenemos que ver y pedirle a Dios, Señor, quiero tu Espíritu Santo. Porque dice la palabra que dice, ¿qué padre le pide? ¿Qué hijo le pide a un padre y el padre le va a negar? Un padre filial, pero acá el padre tampoco le va a negar el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es del cielo. Ay, Señor mío, gloria a Dios, gloria a Dios. De esta manera podemos concluir que se nos habla de aquel que nos quiere llevar hacia la voluntad. ¿A la voluntad de quién? Del Padre Celestial. Es la voluntad divina. Una voluntad que no se puede comparar con nada. Es aquel que nos redarguye, aquel que nos va a convencer. ¿De qué nos va a convencer? De lo malo, de lo que estamos haciendo. Él nunca nos llevará a desobedecer al Señor. A Dios jamás nos va a llevar a desobedecer al Señor. Por eso, el Espíritu Santo desea generar en nosotros el carácter. Primero de todo es el carácter que nos pone el Señor, un carácter no como el que teníamos antes, un carácter dulce, un carácter amable, un corazón de carne, no duro y de piedra, porque ahí es donde se ve el carácter. Ay, Señor, qué bueno eres tu Padre. Entonces, dicen que todo hijo se parece al Padre. Y es verdad, todo hijo se parece al Padre. Qué bueno, Señor. Quiere decir que nosotros nos podemos parecer al Padre, al Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Mires, por favor, si me quieren acompañar a Primera de Pedro, por favor.
Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 12. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al 16. Mire qué dice. Qué hermosura, hermano. Hermano, yo sé lo que usted, si cree lo que está recibiendo, cree y lo que debe sentir por la presencia del Espíritu Santo. Búsquelo tranquilo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, usted así tiene que anhelar tener el Espíritu Santo. Que mire usted, anhelan mirar los ángeles. Donde está el Espíritu Santo, están los ángeles. Escuche, lo dice la palabra. Donde está el Espíritu Santo están los ángeles que cuidan a tu familia, cuidan a tus hijos. Entra a tu hogar, está en tu hogar. Yo lo voy a leer nuevamente. Mire, voy a leerle nuevamente. Dice, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Mire usted, si no tiene el Espíritu Santo, difícil que alguien pueda predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque sale de adentro, no puede callar. Entonces dice, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Qué preciosura! Mire, qué hermosura. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire qué bendición, qué bendición. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Santo, la palabra santo es apartado para Dios, apartado para Él. No somos perfectos, no, pero anhelamos cada día ser mejor, hermano. Cada día ser mejor. El Señor es muy bueno, muy bueno. Por eso, Dios es bueno y poderoso. Él unge y capacita a sus hijos. Él unge y capacita a todos sus hijos. La unción de los dones espirituales. Los dones espirituales son hermosos, hermosos, son algo que solo el Espíritu Santo lo puede dar. Y reciben el Señor los da. Aquellos que lo aceptan, los creen al Señor. Ay, Señor. Entonces, mientras que el carácter santo se forma, el carácter de Jesús en el cristiano es el resultado de un proceso. Mire usted. Tener el carácter de Jesús, el Espíritu Santo, la templanza, la amabilidad, que muchas veces quizás Dios pone personas al lado nuestro, con un objetivo, con un propósito, para que le podamos dar la palabra. Pero bueno, el Espíritu Santo no se tiene explicación, no se puede explicar, hay que vivirlo, hermano, hay que vivirlo. Y por favor, si me quieren acompañar, ya que estamos aquí en Pedro, 2 de Corintios 13, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios,
capítulo 13, vamos a leer del versículo 11. Esta es una situación que Pablo iba a hablar a los corintios, pero él había un problema muy serio con los corintios. Pablo podía haberlo ministrado por carta, podía haber orado, pero el corazón que tenía Pablo era un corazón de padre, de padre. Y dice así la palabra: por demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed del mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludos, quiere decir saludaos unos a otros con ósculo santo. Mire usted, hoy no podemos, hoy no se puede. Nunca pasó esto en el mundo, nunca pasó esto en el mundo. Escuche, dice versículo 13: todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, hermano. Amén. Mire qué privilegio grande, grande, grande. Entonces Pablo estaba enfrentando un problema latente en la iglesia de Corinto. Él pudo negarse a ir, o cómo lo iba a hacer, pero ¿quién mandó a Pablo a ir a resolver el problema? Se dejó guiar por el Espíritu Santo. Lo mandó personalmente a resolver el problema, porque él tenía un corazón de padre, hermanos amados. Por eso la palabra, en este tiempo, hermanos, todo el mundo, nadie puede creer, nadie. Usted ve los rostros de las personas, ve lo que está pasando, Pero si no te cuida Dios, Dios te va a cuidar, Dios te va a sacar. Tenemos testimonios aquí en la iglesia tremendos, extraordinarios. De la doctora Yolanda también, que trabaja, ella cumple su función ahí en el Subizarreta, en el hospital Subizarreta. Y ella tenía que trabajar, estaba agotada. Se congrega con nosotros. Y le agarró el coronavirus. Se lo contagió al hijo. Y Dios la levantó. Escuche, y Dios la levantó de una manera extraordinaria. Y tiene 60 años aproximadamente. Más 60 años, y la levantó el Señor de una forma extraordinaria. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Muchas veces pueden pasarnos las cosas, porque nos pasan, te lo digo con conocimiento de causa, nos pasan para saber que Él nos va a sacar del pozo. Sí, Señor. Del pozo. Nos va a sacar de cualquier enfermedad, de cualquier situación, para que podamos creer que Él es el que lo hizo. Ay, Señor mío y Padre mío, tú eres muy bueno, amor mío, muy bueno. Entonces, gloria a Dios. Por eso la palabra nos enseña, en la segunda carta de Corintios también, si me quieren acompañar, que el Espíritu Santo es quien da poderosas revelaciones, el amor de Dios Padre. Amén. Entonces, si me quieren acompañar a Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, vamos un poquito para atrás. Gracias, Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, hermanos amados. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. En adelante. Búsquelo tranquilo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Gloria a Dios. Esta es una sabiduría espiritual.
una sabiduría que solo Él la puede dar. Esa sabiduría solo el Señor. No entiendo la palabra, no la puedo. Él te da la sabiduría espiritual, de que puedas comprender y tener revelación de la palabra. Vamos a leer versículo 6 del capítulo 2, Primera de Corintios. Y dice así la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermano. Ya predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir antes de los siglos, quiere decir que 5.000, 4.500 años tiene el mundo. Bueno, Él ya estaba predestinado para a nosotros ya estamos predestinados de antes de la fundación del mundo. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos va a mostrar cosas tan íntimas, tan secretas, preciosas. Revelación de la palabra, sueños, también prodigios, maravillas, para la gloria de Dios. Y dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermanos, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Amén. Antes yo sabía la intimidad del hombre, la intimidad mía, pero nunca, como dice aquí el versículo 11, el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo es un espíritu maligno, un espíritu que quiere destruir tu vida, en vicios, en desgracias y en todo lo que pueda haber en este mundo. Ese es el espíritu del diablo. En el nombre de Jesús, lo ato y que lo reprenda el Señor. En el nombre de Jesús. Y dice el versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué bendición, hermano, qué bendición. Dios quiera, yo pido al Señor, más en este tiempo, que el Espíritu Santo pueda entrar en su corazón, en su hogar y en quien está mirando esta prédica, en el nombre bendito de Jesús. Entonces dice, gloria a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro que sí. ¿Cuántas veces dicen, uy, vinieron estos locos? Ahí están los locos. Bendita locura. Bendita locura, porque no es razonamiento de hombre, sino, y dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, hermano. Espiritualmente. Gracias, Jesús. Miren, hermano, no sé cómo, yo quisiera, no sé cómo, pero no hay en este mundo, no hay privilegio más grande que estar con el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo y que Dios te use por el Espíritu Santo. Donde ponen la mano van a ser sanados, liberados. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amado. Todo lleva un proceso. Por eso está la palabra que va creciendo como la aurora, la luz. Todo lleva un proceso, pero tienes que creer. Por eso, cada vez que viene un pensamiento, como se lo repito siempre, de maldad o contra un enemigo, la justicia divina es del Señor en nuestra vida. Y qué difícil orar por nuestros enemigos. Qué difícil. No que hagas alianza, pero orar por tus enemigos. No maldigas, porque la palabra dice, bendiciendo te bendeciré. Amén, amados. Ay, Señor, porque voy a leer nuevamente el versículo y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Rechazar todo dardo del enemigo. El enemigo te va a venir a poner cosas en la cabeza, cosas que son mentiras, porque Él es el padre de toda mentira, de toda mentira. ¿Cuántos suicidios están matando a su esposa, están maltratando a la esposa? ¿Por qué? Porque vienen los dardos del maligno a confundir, a querer destruir lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó, Él lo vino a destruir. Pero nosotros estamos cubiertos por el Espíritu Santo, cobertura divina, estar bajo autoridad apostólica y pastoral, en el nombre bendito de Jesús. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Tú eres muy bueno, Padre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, recibamos, anhelemos al Espíritu Santo con todo el corazón, porque no se puede explicar, no se puede dar algo, una clase del Espíritu Santo, lo tiene que sentir para recibir los dones que Él tiene para ti, los dones, las bendiciones que tiene Él para ti. Esta prédica se puede estar viendo en la iglesia, se ve en la iglesia que estamos todos juntos, como les digo siempre, pero puede estar en todas partes del mundo esta prédica. Y hoy vamos a hacer esa oración. Y yo voy a invitar, quizás pueda haber algún apartado que se ha enfriado, para que vuelva a recibir al Señor como dueño y Señor de su vida. Esta oración de salvación en el nombre de Jesús a todo aquel que puede estar enfermo de diabetes, de huesos, de riñones, problemas de corazón, diabetes, COVID-19, Señor. Hoy va a poner tu mano en el corazón y puede volver a recibir al Señor con esta fe, como lo hice yo en mi vida, Señor, porque estaba necesitado y desesperado, Señor, desesperado estaba, que nadie podía darle vida a mi esposa, Señor. Y hace 35 años tú la sanaste, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Ese es el Jesucristo, el Espíritu Santo que yo predico. Porque el Padre está con nosotros. Y están los tres dentro de nosotros, para la gloria de Dios. Que repita estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón porque sé que soy pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Tú conoces mi situación, tú conoces mi enfermedad, tú conoces mi problema, Señor. Pero te lo entregué todo en tus manos. Y me declaro libre, sano. Y a ti, Señor, te vuelvo a declarar como el Señor de mi vida. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida, aquellos que están por primera vez y los que se han enfriado o no han estado con el Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre, tomamos esa autoridad de tu Espíritu Santo. Señor Jesús,
todo aquel con COVID-19, Señor, que aspire ahora, aspire por fe, aspire la unción, Oh, sí, Señor. el aliento, Ushatanamacanda. Sí, el soplo del Espíritu Santo que no tiene distancia del lugar donde están, así es. que lo aspire ahora. Aspírelo y lo declaramos sano por el poder de Dios. Sí, Señor. Y cubrimos sus hogares con la palabra que ha entrado en el hogar de cada hermano Sí, Señor. para que sean cubiertos Gloria a Dios. por los ángeles. Sí, Señor. Porque donde está el Espíritu Santo están los ángeles. El poder. Y lo podemos saber y creer Poder. porque somos testimonio Poder. para la gloria de Dios. No hay poder más grande en esta tierra. Poder de Dios. No hay poder más grande que el Espíritu Santo y bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias. Los declaro sano, libre por el Señor. Gracias, Señor. Así como has sanado a tantos aquí en la iglesia, Señor. Y lo has sacado del pozo, Padre. Así los declaro sanos por el poder de tu Espíritu Santo. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, hermanos amados. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, de haber recibido la palabra y entrado al hogar donde está en su casa para la gloria de Dios. Amén y amén.